Hola, saludos y bendiciones a todos los amigos y hermanos que nos escuchan, tanto el pueblo católico como el pueblo cristiano evangélico. Hoy tenemos una nueva respuesta a esta publicación que dice, vamos a leer el texto que dice en esta publicación, dice, dije en el siglo I, la iglesia es una sola. Aquí pone una cita bíblica en Efesios 4:4. No les hablo a estas recién aparecidas, dice. Supuestamente Jesús está hablando aquí que solamente hay una iglesia y que Él no les habla a las sectas recién aparecidas. ¿Cuáles serán esas sectas? Que si hay muchas, si vamos a ver qué dice esto. Cristo me habló en la Biblia. Aquí pone un hombre y aquí pone una leyenda que dice evangélico sectario. Acá ponen otra leyenda bíblica en Romanos 1 en adelante. La iglesia de Roma es amada por Dios, bendecida por Cristo. Y esta fe es famosa en el mundo entero. Bien, por supuesto, claro que sí, como todos podrán ver ustedes, hermanos y amigos, esta es una publicación católica. Según esta publicación, la Iglesia Católica Romana fue fundada por Cristo. Y ponen aquí unas citas bíblicas, Efesios 4 y Romanos 1:8. Romanos 1 hasta el versículo 8. Ahora vamos a ver si esta publicación tiene una base bíblica, histórica, con una exégesis adecuada, si esta publicación tiene bases escatológicas, teológicas, si es que tiene bases arqueológicas, ¿no? Esta publicación es un error. Vamos a ver ahora, según ellos en Romanos 1:5 en adelante, o el libro de Romanos 1 en adelante, dice textualmente, la iglesia de Roma es amada por Dios, o sea, la iglesia romana católica. Ahora vamos a ver el texto de Romanos 1. Antes comentarles que a los romanos católicos en los últimos tiempos se le ha dicho, se le ha explicado, se le ha enseñado que supuestamente la Iglesia Católica fue fundada por Cristo. Esto viene bastante fuerzas en las redes sociales, que supuestamente la Iglesia Católica viene desde Cristo, desde Mateo 16:18, donde le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, los católicos que ven las redes sociales y no tienen cursos en sus iglesias, en sus parroquias, cursos intensivos de historia y de Biblia, entonces ven por redes sociales y comienzan a subir estas publicaciones, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice la Biblia en Romanos 1:5. Bien, otra acotación es que los católicos de redes sociales están cometiendo bastantes errores, pecados, herejías, blasfemias, ofensas a Dios. Según esta publicación en Romanos 1 dice que la iglesia de Roma es amada por Dios. Pero vamos a ver si en realidad este texto en Romanos 1 en adelante dice que es la iglesia de Roma. Bien, vamos a analizar esta Biblia, la Biblia Nácar Colunga. Esta Biblia Nácar Colunga es una Biblia de los años 1900. Una Biblia muy prestigiada, de mucho valor para los católicos. Vamos a ver qué dice de la Nácar Colunga de la Biblia católica, que la vamos a analizar conforme a este texto que publican. Bien, vamos a ver qué dice la Wikipedia. Dice Biblia Nácar Colunga. Nácar Colunga es una traducción de la Biblia impresa como Administración Eclesiástica Católica, impresa por las mayores autoridades o de más alto rango, claro, de la Iglesia Católica. Su primera edición fue en el año 1944. Sus traductores fueron dos escrituristas y sacerdotes, el dominico Alberto Colunga y Cueto y Eloíno Nácar. Fuster dice, existe más de 30 ediciones de Biblia autorizada de Biblioteca de Autores Cristianos. Bien, acá dice, ha sido una de las versiones de la Biblia más populares dentro de la Iglesia Católica. Esta Biblia Nácar Colunga, que la vamos a analizar, el texto que ponen en esta publicación católica, es una Biblia muy popular y con alto rango de credibilidad para los católicos que estudian, por supuesto. Ahora vamos a ver la introducción a la epístola de los romanos que tiene la Biblia Nácar Colunga, la Biblia católica. Y vamos a ver si que esta Biblia afirma que Jesucristo fundó la Iglesia Católica Romana en los años 33 aproximadamente. Vamos a ver qué dice la introducción de la Biblia
Naca Colunga Católica, dice Introducción a la Epístola de los Romanos. Dice, no son desconocidos los orígenes de la iglesia romana. ¡Wow! No son desconocidos los orígenes de la iglesia romana. En los días de Jesús, los judíos eran numerosos en la capital del imperio, y por su origen se les daba el nombre de libertinos o libertos, pues en su mayor parte procedían de los prisioneros de guerra llevados por Pompeyo. Tenían en Jerusalén una sinagoga, dice. Los judíos tenían en Jerusalén una sinagoga donde se reunían. Pero en el día de Pentecostés, miren, aquí donde nace la iglesia, aquí donde la iglesia del Señor Jesucristo en Pentecostés, en Jerusalén, ellos, por medio del Espíritu Santo, Pedro predica a muchos, a cientos de judíos y de gentiles el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice, y en el día de Pentecostés se hallaron presentes muchos de estos libertos en Jerusalén. O sea, muchos de esos judíos que vivían en Roma habían bajado, se habían dirigido hacia Jerusalén. Ojo, que según la Iglesia Católica en el año 33 ya Jesucristo fundó su iglesia. Ya para en este tiempo, más o menos fue en el año más o menos 50, en el año más o menos un año aproximadamente de la muerte de Jesús, acontece esto, el día del Pentecostés, donde cae el Espíritu Santo. Pero dice, a donde había acudido para las fiestas, todos esos judíos de Roma, donde estaban en Roma, habían acudido a la fiesta de Pentecostés, perdón. Dice, parece natural suponer que entre los muchos convertidos por los apóstoles, los primeros días habrían algunos judíos romanos, los cuales al volverse a su casa llevaron consigo la fe y el espíritu de proselitismo que antes desplegaban a favor del monoteísmo. Miren lo que dice aquí, hermanos, tan importante, que esos judíos que se convirtieron en el día de Pentecostés, que vinieron de Roma, asimismo regresaron a Roma ya con la fe cristiana. En Roma no había iglesia, en Roma no había una iglesia establecida, sino que esta Biblia dice que, como dicen también muchos eruditos, yo estoy de acuerdo con lo que dice esta Biblia, en esta introducción, pues por supuesto, que muchos judíos que estaban en Roma y se dirigieron a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés y fueron predicados en Jerusalén a Cristo y se convirtieron a Cristo, ellos se regresaron nuevamente a Roma, ya con la fe en su corazón, con Jesucristo en su corazón, habían aceptado a Jesucristo en su corazón y ellos estaban allá predicando el Evangelio de Jesucristo, pero no había ninguna iglesia. Ahora vamos a ver, miren lo que también dice esta introducción. Aquí dice, en todo caso, lo que sí nos consta es que Pablo, al escribir su carta en la iglesia por el año 57, esta carta de los romanos fue más o menos escrita en los años 57. Imagínense, según la iglesia católica, según ellos, fueron creados por Jesucristo en el año 33. Pero miren el año que Pablo dirige una carta a la iglesia de Roma, en el año 57. Tenía en Roma muchos conocidos, dice Pablo, que en las ciudades de Oriente había ido a instalarse en Roma. Estos eran portadores de la fe, que luego propagaban entre sus corrosionales y entre los gentiles. En fin, que por la fecha indicada Roma poseía una cristiandad numerosa. Para este año que escribe la carta Pablo a los romanos, el año 57, había ya bastante cristianos en Roma, pero no había una iglesia establecida. Hola, hola. Bien, aquí estamos en las epístolas de los romanos. Vamos a ver qué dice. Vamos bajando de la Biblia Naca Colunca. Y aquí donde dice, donde nos da el versículo, esta publicación que dice, vamos a ver aquí en Romanos 1, 2, dice, a todos los amados de Dios, vamos a ver, llamados santos, que estáis en Roma. No dice aquí a la iglesia de Roma, a los que están en Roma. La gracia y la paz con vosotros.
Bien, entonces podemos ver, miren cómo ellos se dejan llevar y están cometiendo un gran pecado de añadir a las Sagradas Escrituras. Según esta publicación en Romanos dice la Iglesia de Roma, pero según sus propias Biblias, no dice la Iglesia de Roma, dice los que estáis en Roma, porque no había una iglesia establecida con un obispo en Roma. Dice a los que estáis en Roma, que eran los hermanos cristianos. Es muy diferente que haya ciertos hermanos en Roma a que haya una iglesia establecida, estructural. Entonces miren cómo el catolicismo y estas publicaciones en redes sociales incluso adulteran sus propias Biblias, que ya están adulteradas, pero las siguen adulterando más. La palabra de Dios. A los que estáis en Roma, y aquí dice que ellos ponen a la iglesia de Roma para confundir a los católicos y a ciertos evangélicos, para que crean que esta iglesia que dice aquí es la iglesia católica romana. No es así. No existía la iglesia católica romana en los años 57 después de Cristo. Hermanos y amigos, miren lo que dice aquí ahora. No quiero que ignores, hermanos, que muchas veces he propuesto ir, pero no he sido, pero me ha sido impedido hasta el presente. Mira, hasta los años 57 que escribió Pablo esta carta a los romanos, Pablo no se había dirigido a la iglesia de Roma, supuestamente a la iglesia que estaba en Roma, ¿no? Pero Pablo quería ir a establecer a un obispo, establecer a enseñarles la doctrina de Cristo y que se mantengan firmes allá en Roma. Pero Pablo, ¿qué dice? Me he puesto a ir, pero no he podido. Hasta el presente. Entonces, hermanos y amigos, vemos cómo esta publicación es un error. Es un error, definitivamente. Aquí vemos, hermanos, cómo Pablo deseaba ir a Roma ya en los años 57. Ante todo, y gracias a mi Dios por Jesucristo, por todos vosotros, de que vuestra fe es conocida en todo el mundo. Testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu mediante la presente. Entonces, podemos ver, hermanos, cómo Pablo quería ir a Roma, pero se le era impedido y se le era casi imposible ir a Roma, porque no había una iglesia, no había un obispado. Él quería ir a enseñar las buenas nuevas de salvación, a instruir a aquellos cristianos, establecer una iglesia, poner un obispo, pero se le era casi a Pablo, más que todo, casi imposible. Ahora, en lo que se refiere aquí, dice que vuestra fe conocida en todo el mundo, porque era increíble, era un milagro de Dios que hombres romanos, que hombres judíos romanos, porque algunos judíos tenían la nacionalidad romana, y era casi un milagro para el cristianismo de que esos judíos romanos hayan aceptado a Cristo en su corazón, viviendo en tanta idolatría, en tanta maldad, en tantos placeres de ese mundo que era Roma, como una Babilonia, y que estos hombres habían aceptado a Cristo en su corazón. Entonces era una noticia prácticamente mundial. En Roma, donde estaba el emperador, donde el emperador era un hombre sanguinario, pagano, habían hombres y mujeres que habían aceptado la fe. Era en ese tiempo una muy buena noticia para todo el mundo, porque Roma era la capital del imperio romano o del mundo conocido en aquel entonces. Entonces, hermanos y amigos, hemos respondido a esta publicación que según ellos la iglesia de Roma, amada por Dios, todas las iglesias son amadas por Dios, todas las iglesias que tienen la sana doctrina son amadas por Dios, no solamente la de Roma, sino había 7 iglesias en cuales eran los pilares del cristianismo, que Dios las amaba. Y vemos como la falsedad en el error que entran estas publicaciones. Bueno, si alguien quiere responder, estamos a la disposición, hermanos católicos y también amigos y hermanos evangélicos que nos escriban algún mensaje en los mensajes. Escríbanos en los comentarios, suscríbete a mi canal de Apologética Juvenil, tanto en YouTube como en Facebook. Saludos y bendiciones para todos desde Guayaquil, Ecuador.